Ahora este se ha convertido en la ruta preferida por los ecuatorianos con la intención de esquivar el Darién para migrar hacia los Estados Unidos. Una nota de primicias manifiesta que entre enero y abril de este año 2024, unos 43.400 ecuatorianos han viajado a El Salvador y solamente 4.100 han regresado. Las redes de coyoteros cobran $14.000 por trayecto. ¡Qué careros! Una mochila y una carpeta, esto sería todo lo que se lleva un ecuatoriano que quiere llegar hacia Estados Unidos a través de El Salvador. Esta ruta de migración irregular ha ganado relevancia en los últimos meses. ¿Por qué? Porque evita la temida selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Así fue como llegó Jorge, un hombre protegido, al aeropuerto Mariscal Sucre acá en Quito la noche del 21 de mayo del 2024, además de su mochila negra y una carpeta roja donde tenía los documentos de viaje. Lo acompañaron su hermana y un cuñado. Su vuelo hacia El Salvador, hacia San Salvador, partió a esto de las 3 de la mañana del día miércoles del 22 de mayo del 2024. Desde el 2010, Avianca tiene vuelos directos entre Quito y San Salvador, capital del país centroamericano, donde funciona uno de sus hubs, como se conocen a los puntos de conexión estratégicos. En la aviación comercial hay 7 viajes desde este tipo de a la semana. En una de las esquinas de la terminal aérea, Avianca tiene su propia zona de check-in hasta esta área donde llegaron decenas de ecuatorianos. Entre la noche y la madrugada de este 21 y 22 de mayo del 2024, los viajeros hacen fila. Primero, realizan el chequeo en las computadoras y dispuestas por la aerolínea. Luego, llenan un formulario en el que declaran el motivo de su viaje y firman que la información es verídica. En la columna se mezclan turistas y migrantes, pero a simple vista es fácil diferenciar qué persona perteneciente a cada grupo es. Los turistas cargan su mochila, pero además tiene una maleta de 10 y hasta 25 kilos. Sus familiares los despiden con algarabía y se toman fotos y les desean buena suerte. Los migrantes, que son ahora la mayoría, lucen nerviosos. Generalmente van acompañados de más de familiares y viajan ligero. Luis, otro nombre protegido, otro de los migrantes, tenía una mochila con 2 mudadas de ropa, un termo de agua y una chompa. Dice, nos dejaron que hay que caminar mucho, nos dijeron. Nos dijeron que hay que caminar mucho. Pero el principal aquí detalle para diferenciarlos es la despedida. Los migrantes y sus familiares lloran, se dan largos abrazos y se hacen recomendaciones de última hora. Una mujer se despidió de sus 2 hijas mientras pedía a su mamá que las cuide. Más de 39.000 ecuatorianos no volvieron jamás, pese a que los rastros que los delatan como emigrantes, al ser consultados la mayoría de esas personas, dice que va de turismo y que tras 4 o 5 días regresará, pero jamás. Pero eso no es real. Los datos migratorios del Ministerio del Interior reflejan que tan solo el 9% de los ecuatorianos que viajan hacia El Salvador regresa, solamente el 9%. Entre enero y abril del 2024 han salido del Ecuador 43.408 viajeros y han ingresado 4.112. El saldo migratorio es de 39.296 personas. El aumento del flujo migratorio hacia El Salvador comenzó a notarse a mediados del 2022. Antes de esto había un promedio de 240 viajeros al mes. Pero a partir de septiembre de este mismo año, la cifra pasó de 340 ecuatorianos que se fueron a 3.058 en julio del año pasado. En adelante estas cifras siguieron subiendo.
El pico más alto ocurrió en febrero de este año 2024, cuando 12.355 ecuatorianos se fueron a El Salvador, y el problema es que solamente subieron las salidas, pero los arribos se estancaron. Este mes solamente volvieron 788 personas. Olger Cortés, subsecretario de Migración del Ministerio del Interior, explica que el fenómeno ha sido identificado por las autoridades, pero no pueden hacer nada para evitarlo. En la entrevista que realizan a los viajeros, la mayoría refiere que va de turismo, pero sabemos que esto no es cierto, sino que más bien El Salvador es una plataforma para llegar a los Estados Unidos. El oficial explicó que las autoridades migratorias no pueden impedir estos viajes, a excepción de un caso, cuando las personas viajan con menores de edad, amparados en el deber de protección superior del menor. Si los oficiales de migración identificaran la posibilidad de una migración riesgosa, se frena el viaje. En lo que va este año, según Cortés, se ha evitado el viaje de 800 personas, de las cuales 450 son menores, mientras que en el 2023 la medida se aplicó para 559 personas, entre las que se estarían 323 menores. Un viaje cuesta $1.200. El Salvador es uno de los 45 países que no requieren visa los ecuatorianos. Los viajeros deben presentar solamente su pasaporte y el certificado de vacunación de la fiebre amarilla. Esta vacuna se ofrece en Ecuador de manera gratuita en todos los centros de salud. El 22 de mayo, en un dispensario del Centro Histórico de Quito, había una afluencia mediana de solicitantes de la vacuna. Los viajeros se confunden con estudiantes de medicina que también la necesitan como requisito para empezar sus labores como internos. En el grupo de los viajeros hay ecuatorianos y extranjeros, en su mayoría chinos, que también buscan llegar a los Estados Unidos. Personal del centro de salud explicó que esta afluencia de solicitantes de esta vacuna ha crecido en los últimos meses. La mayoría van los lunes y más del 50% refiere en la actualización de datos que se vacunan antes de irse a Centroamérica. Desde el 2023, debido a la crisis migratoria, El Salvador también exige a los ecuatorianos tener pasajes de avión de ida y vuelta, seguro de viaje, reserva de hotel y $500 en efectivo, que garanticen la solvencia durante su estadía. Agencias de viaje ofertan paquetes que incluyen los pasajes de avión, reserva de hotel y el seguro por valores que van desde $600 hasta $800, aunque las reservas de hospedaje y sus boletos de regreso no se utilizan. Marcos Sovía, presidente de la Asociación de Representantes de Líneas Aéreas Ecuatorianas, ARIAE, dice que además de Avianca, que viaja directamente entre Quito y San Salvador, Copa también ofrece este destino, con una escala en Panamá. Además, Arajet, aerolínea dominicana de bajo costo, promociona vuelos hacia San Salvador desde Quito y Guayaquil, con escala en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Esta empresa ofrece el trayecto de $100 por $113. Según Sovía, las aerolíneas han detectado el incremento de viajes entre el Ecuador y El Salvador, pero aclaró que no se puede hacer nada más que verificar los documentos de viaje, ya que no son un organismo de control. Además, el vocero mencionó que en esta coyuntura se han mantenido las mismas frecuencias y que, dado que la mayoría de los ecuatorianos que no regresan, lo que ocurre es que los aviones vuelven con los puestos vacíos. Coyoteros ofrecen paquetes de hasta $14,000. La nueva ola migratoria desde Ecuador hacia Estados Unidos empezó en el 2021 debido a la crisis económica que se provocó tras la pandemia de COVID-19. En un inicio, los migrantes viajaron a México
para luego caminar hacia su destino final. Sin embargo, desde agosto 2021, México empezó a solicitar visa a los ecuatorianos. A raíz de ese momento empezaron a aparecer nuevas rutas que han ido mutando. Primero, a través de Guatemala, que también empezó a pedir visa. Posteriormente, este incremento de viajes sin retorno de ecuatorianos hacia Nicaragua, y ahora ocurre lo mismo con El Salvador. Estas rutas a través de México, Guatemala, Nicaragua y El Salvador tienen una característica en común. Gran parte del trayecto se hace en avión, por lo que su costo es mayor. Pero además existe la ruta por tierra, que incluye el cruce por la temida selva del Darién. En Panamá, Jorge tiene pensado gastar $5,000 en su viaje a Estados Unidos, y este dinero lo obtuvo a través de un préstamo en una cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, gracias a la garantía hipotecaria de un terreno de sus padres. Se arriesgó a adquirir esta deuda por seguridad. El hombre de 29 años dice que su intención era viajar por el Darién, pero las noticias sobre los secuestros, violaciones, robos y muertes lo han desanimado. Jorge espera llegar por su cuenta a los Estados Unidos. Sin embargo, ya hay redes de coyoteros o traficantes de inmigrantes que ya ofrecen paquetes de migración irregular hacia Estados Unidos a través de El Salvador. En redes sociales como TikTok, por ejemplo, se proliferan las ofertas. Una cuenta denominada @migrantelatino73 ofrece un viaje de 8 días hacia El Salvador. ¡Qué locura! Desde esa cuenta se explica que el costo del viaje es de $14,000. Los migrantes llegan a El Salvador desde Ecuador y viajan en un carro particular a través de este país y Guatemala hasta llegar a Tapachula, ciudad mexicana cercana a la frontera con Guatemala. Una vez en territorio mexicano, los migrantes tienen dos opciones: tomar un segundo vuelo hacia la ciudad de Juárez, cerca a la frontera con Estados Unidos, o hacer este recorrido en autobús o taxi, y este valor no está incluido en los $14,000. O sea, aparte. Ya en la ciudad de Juárez nos hospedamos, dice, en un hotel hasta el momento que el grupo está listo para cruzar. Posterior al cruce, luego de una hora de caminata, aproximadamente se llega a una carretera en El Paso, Texas. SIC ofrece la red. Según la información, el cruce hacia Estados Unidos se hace a través de un cerro, no por río o saltando el muro. Una vez en Texas, territorio estadounidense, según la oferta, los migrantes toman un tercer vuelo, rumbo a su ciudad de destino final. Este último vuelo está incluido en el costo inicial. El pago se hace en 7 cuotas: $4,000 en Quito, 300 en El Salvador, 300 en Guatemala, 200 en el cruce entre Guatemala y Tapachula, y 2,200 en Tapachula, $3,000 en la ciudad de Juárez y 4,000 en El Paso, Texas. Luis contó a Medio Primicias que el pago por un paquete de estas características, aunque por seguridad prefirió no revelar los detalles. En el aeropuerto de Quito, a través de WhatsApp, los viajeros se han identificado y se fueron juntando. Incluso una mujer reveló que el organizador viajaría junto a ellos y que estaría presente en la sala de abordaje.